dispuesta nuestra primera invitada, Elia Molina, con quien queremos conversar, por supuesto, de salud y, por supuesto, felicitarla también porque ya está como diputada en el Congreso. ¿Cómo está, Elia? Tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, pues Alejandra, me tenías bien olvidada, te voy a decir, ¿eh? No, imposible olvidarla, Elia. Quedó en la historia de Chile No, usted. linda. Oiga, Elia, queremos conversar esta mañana con usted que ya está ahí en el Congreso. ¿Cómo han estado estos primeros días? ¿Con qué se ha encontrado? Cuéntenos. Bueno, interesante, todo trabajo nuevo, siempre está lleno de preguntas, de incertidumbres. Yo primera vez que estoy en la Cámara, siempre he estado en trabajo ejecutivo, por lo tanto no ha sido fácil, porque acá es un trabajo más bien de escuchar, a veces repetía las mismas cosas, pero hay que aprender, ¿no? Es un desafío, creo que este es un buen momento para refrescar un poco con gente, no digo joven, pero gente nueva en el oficio. Habemos hartos nuevos, así que yo creo que se va a dar un cambio acá en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados. Muy interesante para mí también estar con tanta gente joven que conozco también, la mayoría los conozco. Es una mixtura interesante, pero llevo 3 semanas nomás, así que todavía no tengo el juicio total, pero es complejo porque es otra lógica. La lógica de ser ejecutivo es muy distinto a solamente estar fiscalizando y escribiendo proyectos o analizando proyectos de otros. Es complejo, Claro pero que es son, bonito también. sí, son cosas súper distintas. Pero hoy día Sí, vamos a conversar de todo, sobre de todo. Y yo especialmente quiero ir a mascarilla y la todas esas cosas. yugular. A ver, Perdone, ¿pero señora cómo, Elia. Rodrigo? Sí, porque ayer se tomó una medida que para muchos es controversial. Yo puedo entenderla, que es dejar, liberar el uso de mascarilla en los espacios abiertos, donde haya más de 1 metro de distancia. Voy a contar mis aprensiones. Yo no soy médico, soy un simple periodista, pero pucha, yo digo, fantástico esto en primavera, porque ahora viene el invierno, sabemos También. que está circulando mucho la gripe en sus distintos tipos, la influenza. Pucha, tal vez nos apuramos un poco. Yo, de hecho, salvo en cuestiones muy particulares, obviamente que en mi casa, arriba del auto, no voy a usar mascarilla, pero para mí me parece que se aceleró un poquito acá el gobierno en esta medida. Me gustaría saber su opinión como experta, señora L. Bueno, yo ya había dado mi opinión de antes, ¿no? Creo que el uso de la mascarilla ha sido uno de los factores importantes en evitar, ¿no es cierto?, más casos que podríamos haber tenido, más muertes y más colapso del sistema de salud. Sin embargo, los tremendos problemas de salud mental, sobre todo que tenemos en los niños, en los jóvenes, los adolescentes, eh, la comprobación científica de que en el aire libre, donde no hay muros, donde circula el aire, la contagiosidad del Omicron, el nuevo que está apareciendo y el que llevamos ya varios meses, es 20 a 30 veces más baja que en los espacios cerrados. Por lo tanto, yo pienso que no es una mala medida, siempre y cuando no se pierda la percepción del riesgo que tenemos en los espacios cerrados y sigamos usando todas las medidas de autocuidado en los malls, en los supermercados, en las escuelas, dentro de la sala, pero qué rico para los estudiantes poder sacarse la mascarilla en el Ay, recreo. Yo sí. creo que es parte de ir liberando un poco toda esa tensión, todo ese encierro que han tenido los niños y los jóvenes, que de alguna manera ha tenido, y ustedes ven que todos los días hay alguna manifestación en alguna parte de esta nueva forma de comportarse y de socializar de los jóvenes. Y eso yo creo que hay que mirar lo sanitario, sí. Como decía Rodrigo, a lo mejor ir a la segura y que todos sigamos usando mascarilla en todas partes. Pero si ustedes se fijan, la gente va al restaurante, se saca la mascarilla, va acá, se saca la mascarilla. Entonces, creo que al aire libre tenemos menos riesgo si vamos al Cerro San Cristóbal, si vamos a caminar, si vamos a ocupar los espacios públicos, que prácticamente no se ocupan, uno pasa por las plazas, está vacío, porque qué lata ir a jugar con los niños con mascarilla. Yo creo que es una buena medida, pero siempre en salud
y sobre todo en pandemias o epidemias de cualquier tipo hay que hacer una vigilancia muy estrecha, muy rigurosa en cuanto al conteo de casos, al seguimiento de casos, a trazabilidad de los contactos y reforzar el programa de vacunación con, yo creo, intervenciones que sean locales, no solamente un discurso por la tele, sino que ir a los niveles locales, los municipios, las organizaciones sociales para poder mantener esta percepción de riesgo en los espacios cerrados. Muy bien. Me aprovecho de Elia para decir que este sábado va a estar abierto el vacunatorio de Ñuñoa en el polideportivo, porque viste que hay muchas adolescentes, por ejemplo, que tienen que ir a ponerse la vacuna. Y no siempre están abiertos los centros los fines de semana. Dosis, Yo quiero mi exactamente. cuarta dosis. ¿Qué está ¿Cuándo te pasando? toca? La cuarta dosis, No tenemos sé, que ir pero- juntos, pues. Sí, po. Sí, pues si nos pusimos la tercera en la... En la misma, podríamos ir el exactamente. sábado. Pero ¿cuándo, ¿Ah, sí? ¿cuándo ¿Es se el la ley? pusieron ustedes? Ya no me acuerdo, pero Ah, tengo que yo- buscarlo yo en nuestro tengo- carnecito, Estamos en el nuestro calendario carnecito. hasta el 5 de octubre. Oye, Alejandra, Estoy coleccionando. Alejandra, ¿cómo ha sido tu experiencia de concejala? Porque también Sí, está pues en estamos líderes ahí nuevas, tú, en el po. mismo A distrito, ver. ambas. ¿Cuándo nos pusimos Ah, la ambas, vacuna? claro. Yo fui a Ñuñoa con la concejala Alex Valle, así para vacunarme todo top. Aunque en realidad tuvimos que esperar y todo Como lo 3 mismo. horas. Pero era como más bien como... Yo pensé que iba a ser apoyo moral y no lo fue porque estaba como... No, ha sido muy difícil, con mucha gente con dolor de brazo. A mí me dolía muchísimo el brazo y a mí me dolía mucho la cabeza antes de vacunarme. Pero pura asociación de la Alex Valle eso, de metiéndole puro susto hipocondria. Después que estaba Pura perfecto, no cobardía. pasó nada. Era todo un invento. A mí nada, a mí ninguna de las 4 dosis ¿Ninguna? me ha producido nada. ¿Y nosotros cuándo nos No. pusimos la tercera? Y eso fue el 21 de 10 de 21, dice. Al 21 de octubre, o sea, nos falta un poquito. Sí, pues yo fui el 24, entonces esta semana era hasta el 5 de octubre. Entonces la Entonces, semana seguramente que viene va a ser hasta el en 12. un par de semanas más Unas 2 o 3 nos va semanas a tocar. más, exactamente. Elia, ha sido interesante, me gusta, he aprendido un montón de salud pública justamente siendo concejala y lo importante que es la salud primaria en nuestro país y lo seco que son Qué los bueno, trabajadores y Alejandra. trabajadoras de la salud pública en Chile. La verdad sí, los admiro y las admiro profundamente. Pero fíjese que el ministro Mañalich fustigó los cambios que anunció el Ministerio de Salud y dijo, es una chambonada. Cáchese la palabra que usó, ¿ah? Una palabra antigua que me gusta en general, pero no sé si lo usaría para referirme a esto, digamos. Yo comparto más bien su mirada, Elia. ¿Qué le diría usted al ex ministro Mañalich? Yo le diría de que si bien yo fui muy crítica en algunas áreas de su gestión, nunca dije que eran chambonadas. Siempre dije que habían algunos errores, que se transmitía mal el riesgo, que no había trazabilidad de los contactos, pero eso era una constatación de la realidad y no un juicio de valor sin ninguna argumentación. A mí me preocupa a lo mejor lo que considera el ex ministro una chambonada, es que se pierda la percepción de riesgo y la gente ya no use la mascarilla ni adentro ni afuera. Sería la única razón por la cual yo también tengo mis aprensiones, pero creo que dadas las características de hoy día, donde tenemos menos del 5% de positividad, donde la gente está harta y donde hemos visto que en Europa se ha dejado de usar y en otros países sin grandes repercusiones, a mí me parece de que no es una chambonada, creo que son tiempos distintos. Los tiempos que le tocaron a él no tienen nada que ver con estos tiempos y a él le tocó la variable delta, le tocó prácticamente un colapso del sistema de salud. Que no Hoy estábamos día sin las cosas vacuna son todavía. distintas, estábamos sin vacuna, pero además con cepas mucho más agresivas. Entonces, bueno, yo creo que en la medida que el Ministerio de Salud haga un muy buen seguimiento y en cuanto vea, ¿no es cierto?, que la medida puede estar perjudicando la salud pública, se va a retrotraer si nada está escrito en piedra, po. O sea, hoy día se da esto, pero si no funciona se suspenderá la medida. Yo no veo cuál es la chambonada. Ya, quería cambiar de tema un poquito. Yo sé que ahora Elia Molina está en trabajo de diputada, que es un trabajo distinto, pero
justo por lo que comentamos al comienzo de la entrevista, que ha tenido todo el trabajo desde el Ejecutivo. Quería preguntar esto del rol de los médicos en la política, porque usted entra en la política por Michelle Bachelet, presidenta pediatra, ¿cierto? Después como ministra de Salud, trabajando como doctora desde el Ejecutivo. Entonces quería preguntar por el tema de Isquia Siches como ministra de Interior, que trabaja con un equipo de asesores que han sido cuestionados, digamos, por ser todos del colegio médico y ser todos doctores. ¿Cómo ve el valor extra, lo especial que trae los médicos para la política y si ve que la instalación de la Isquia ha sido exitosa en ese sentido? Bueno, hay una historia, ¿no es cierto? Hay una historia en este país también de médicos Sí. que han hecho grandes roles en política, como Salvador Allende, por ejemplo, que fue uno de los creadores del Servicio Nacional de Salud, fue ministro de Salud y después fue presidente de Chile. Nosotros tenemos muchos casos. Y gran Ahora, promotor de ¿por qué vacunas. los médicos ¿por qué nosotros los médicos en general yo no es que haya entrado en la política con la presidenta Bachelet, me hice conocida por cuando fui ministra de Salud, pero yo desde joven he estado en la política y luché contra la dictadura y tuve muchos procesos y estuve viviendo mucha persecución de todo. ¿Pero por qué? Porque, mira, yo creo que la medicina y el estudio de las carreras de la salud en general te acercan mucho a la realidad, te acercan a la vulnerabilidad humana, te acercan a mirar con tus ojos y reconociendo las diferencias, ¿no es cierto?, que se producen en las poblaciones de los quintiles más bajos de ingreso versus los que tienen más recursos. Puedes entender perfectamente dónde parten las inequidades desde el inicio de la vida. La formación médica, si bien es más bien biologicista, sin embargo la experiencia y la cercanía, como te digo, con la realidad, hacen que tú comiences a pensar en buscar, ¿no es cierto?, espacios de desarrollo y de reflexión y de discusión donde se puedan lograr cambios. Y en ese contexto es el hecho del colegio médico, por ejemplo, siempre ha sido, no siempre, porque también fue un tiempo un colegio bastante represivo en dictadura, pero en general ha sido un colegio multipensante, por decirlo de alguna manera, con todo el espectro político, pero a la vez con grupos técnicos que están mirando la realidad, que están mirando lo que está ocurriendo. Hay muchas certezas también. Creo que el equipo de Isquia Siches, no sé si son todos médicos, pero Monsalve, por ejemplo, que es el subsecretario, ha sido diputado por su región mucho tiempo. Yo trabajé con él, por eso lo conozco mucho, un excelente diputado con muchas propuestas, con mucho trabajo territorial. Yo creo que él tiene mucho mundo, mucha calle, y creo que para cualquier ejecutivo que esté en un gobierno, que sus secretarios, sus ministros conozcan la realidad con los propios pies y no porque tienen un doctorado en Harvard, a mí me parece tremendamente importante. Me gusta esa reflexión. ¿Ah? Voy a leer algunos comentarios. Por favor. Rocío Peña dice, yo creo que lo de la mascarilla es autocuidado. Yo seguiré usando, pero como dice la diputada, para efectos de salud mental es muy importante. En los colegios, por ejemplo, en los recreos, las clases de educación física, las niñas no se reconocen. Además, mucha gente no lo usaba. ¿Y quién fiscalizaba? No dejaría la comunicación de riesgo para que la gente no piense que esto pasó. Eso es muy importante. ¿Ah? Eduardo Flores dice, en la realidad mucha gente ya no usa la mascarilla en espacios abiertos, lo cual es real también. Karen Valesca Lanis. Se la ponen acá abajo. Claro, deja la nariz afuera, que es lo mismo. Exacto. Al final es como no andar con mascarilla. Karen Valesca Sí, Lanis dice, exacto. ahora vendrán los virus normales de la época. Mañalich no es el apropiado para decir absolutamente nada. Este hombre puso en riesgo a la población. Emagón dice, Mañalich, cara de rajismo, como si él lo hubiese hecho muy bien. Gente, cara de palo, dice. Clara Bella dice, chambonadas, lo dice un ministro 2 veces que no tenía idea de cómo viven los chilenos, que hizo desaparecer las listas de espera y que esperaba que el virus se volviera buena persona.
De veras, me había olvidado de eso. Y también cuando dijo que él no sabía que la gente vivía sin nada en Chile, ¿se acuerdan? Claro, exactamente. Oye, qué Claro. Eso, pues, increíble, no sabía cómo vivían los chilenos. Exacto. Claro. Los ministros de salud. Que hacían reuniones sociales, los CEFAM, se juntaban a conversar. ¿Te acuerdas tú el otro que fue otro ministro me que dijo eso? Claro, No, por bueno, eso no había que dar las horas por teléfono, porque claro, la gente perdía la opción de levantarse a las 5 de la mañana y ir a hacer vida social al consultorio. exactamente. Exactamente. ¿Hay alguna medida que usted esperó que se tomara anteriormente, que no se tomó y que esperaría que se tomara ahora? Yo diría que a ser una buena comunicación de riesgo es una de aquellas. Yo siento que nunca se hizo realmente. No sé qué siente usted, Elia. Bueno, lo dije siempre, no es algo nuevo, lo dije siempre. Eh, las, em, las medidas de autocuidado requieren que haya un convencimiento. No es un tema de dictadura sanitaria, es un tema de convencer y que la gente entienda que estamos en un riesgo epidemiológico, que en la medida que yo me cuido, no solo me cuido yo, sino que cuido a todos los míos y a los de afuera también. Entonces creo que el riesgo se transmitió en forma muy técnica, habla el subsecretario, habla el otro subsecretario, habla el ministro, mucho discurso, con muchas veces con terminologías que la gente no, y además a una hora en que la mayoría de las personas no está viendo televisión, al mediodía, el día de semana, bueno, creo que el riesgo debe transmitirse en forma profesional, creo que hay comunicadores, hay estudiosos de este tema de cómo hacer un mercadeo social. Esto es como vender un producto. Es lo mismo. Si yo tengo que venderle a la población el convencimiento de que tiene que hacer ciertas rutinas, ciertas medidas, tengo que usar metodologías que además sean pertinentes culturalmente, porque Chile no es parejo, Chile no es un solo Chile, hay muchos Chiles. Entonces también ahí hay que entender que la comunicación estándar, una estandarización de la comunicación no sirve porque a algunos le va a llegar y a otros no le va a hacer ningún sentido. Exacto. Entonces hay mucho que tela por cortar ahí y ustedes saben mucho más de eso que yo. Pero también creo que en el comienzo de la pandemia, cuando estaba el ministro Mañalich, se hicieron cosas buenas, como por ejemplo todo lo que fue la unificación de camas, todo lo que significó habilitar camas de UCI, etcétera, pero no se hizo algo que hubiera sido bien trascendente para evitar muertes, porque la verdad es que nosotros tenemos alrededor de 57.000 muertos registrados con PCR positivo. Claro. Pero la Debe OMS ser dice mucho de más, que se entonces. considera muerte por COVID cuando tiene síntomas compatibles, sobre todo en aquel tiempo cuando no habían otros virus circulando. Exacto. Entonces hay una parte de la muerte que no se comunica y que por lo tanto eso también serviría para el riesgo. Por otro, entonces, lo que no se hizo en ese momento y que ya no sé, no tengo muy claro cuán útil sería hoy, pero que hubiera sido muy útil ayer, era hacer una pesquisa poblacional de PCR masiva, poder hacer una buena trazabilidad de los contactos, al menos 20 contactos por PCR positivo. Aquí nunca llegamos a tener control de más de 3 o 4 contactos por PCR positivo. Entonces, el aislamiento y el control de los contactos hace que se reduzca mucho la mortalidad, ¿ah? Mucho, mucho. Entonces, ahí yo creo que hubo una falla y la comunicación del riesgo y el retraso en las ayudas económicas que de alguna manera obligó a muchos trabajadores informales, sobre todo a seguir trabajando en la calle, a seguir estando en los lugares. No todos tuvimos el privilegio de poder trabajar online y yo estaba en ese tiempo en la USACH, era decana de la facultad y hacía mi pega toda online, a mucho disgusto, pero la podía hacer. Claro. En cambio, muchos trabajadores que no tenían ningún apoyo del Estado, que fue tardío y escaso, tuvieron que seguir saliendo a la calle y eso mantuvo también tasas altas de contagiosidad. Hoy día estaba viendo, o sea, perdón, ayer estaba viendo lo que pasa en Perú, por ejemplo, donde el 75% de los trabajos son informales. Claro, la gente no tiene otra cosa que salir a las calles, ¿no? Bueno, No les queda de otra. una cosa Entonces, lleva a claro, la los otra. ¿Qué contagios vas a hacer?
Suben, claro, y mucha muerte. Y en eso yo también coincido, Elia, me había olvidado como que uno llega a olvidarse ya de todo eso que vivimos y que fue muy fuerte realmente. Y hoy día estamos viendo las consecuencias. Yo también añadiría a todo lo que está diciendo usted, Elia, poner el acento en la salud mental. Uf, sí. Ayer lo estuvimos conversando, también a mí me corresponde por la comuna de Ñuñoa hacerlo, pero ojalá se pudiese extender a otras comunas, hacer un plan especial de salud mental para nuestros jóvenes, nuestras y nuestros jóvenes, ¿no? Que tanto que sufrieron con el encierro, Ayer, ¿verdad? Y hoy necesitan un apoyo, hay- una ayuda. sí, hay bastante movimiento acá en la Cámara de Diputados al respecto. Qué Ayer bueno. recibimos al ministro de Educación y a los subsecretarios de Educación en la comisión yo estoy en la Comisión de Educación, de Salud y de Ciencia y Tecnología. Entonces, la Comisión de Salud se planteó todo esto, cómo hoy día habría que flexibilizar la jornada larga, la jornada completa, ¿no es cierto? Flexibilizarla un poco, acortarla, cómo también habría que retomar cuál fue el espíritu de la jornada completa. El espíritu de la jornada completa no fue hacer más clases de matemáticas o más clases de lenguaje, era poder integrar en la formación de los estudiantes temas diferentes, temas de ciudadanía, temas lúdicos, artísticos, y eso se fue perdiendo y se volvió a aumentar las clases habituales, dijera. Claro. Entonces se está hablando harto del tema de salud mental, de poder restablecer los deportes, poder, como te digo, volver a la cosa lúdica, a los talleres de teatro, a los talleres de música, a los coros, una serie de cosas que de alguna manera, y sobre todo en la población más vulnerable, donde la situación en el hogar a veces no es lo suficientemente contenida o armónica. También aumentó muchísimo la violencia intrafamiliar en este periodo de encierro. Entonces los niños, las niñas, las jóvenes, las adolescentes y adolescentes han tenido que sufrir un cambio muy grande y muy dependiente de las redes, muy dependiente de youtubers, muy dependiente de juegos, donde se hace todo solo, pues. Claro. Entonces la sociabilidad se ha alterado mucho y la violencia ha aumentado enormemente. Entonces esto es un tema urgente, el tema de salud mental de toda la población, pero pensando en los niños, niñas y adolescentes, yo creo que tienen que ser medidas de urgencia, es lo que hablamos con el ministro de Educación y también lo hablamos con la ministra de Salud, que también estuvimos reunidos acá en el Congreso con la ministra de Salud y con los dos subsecretarios, de manera de ver cómo también en un trabajo intersectorial de salud y educación podemos no solamente mejorar los índices de vacunación, sino que también poder hacer aportes desde salud para poder tener equipos psicosociales en los colegios que puedan poner un poco de Qué apoyo, bueno. porque eso es lo que se requiere, y diagnóstico precoz de cualquier síntoma depresivo o O angustioso, estrés, han claro. aumentado las crisis de pánico, todo. Qué bueno, Elia, eso que nos cuenta, me parece fantástico. Sí, Por sí, el futuro. totalmente. Los jóvenes y las jóvenes son el Y hay que futuro. confiar y El hay que... presente y el El futuro, presente y el futuro, porque en el exacto. Claro que sí. presente también tienen derecho. Absolutamente de acuerdo. Oiga, diputada, le decir ministra, ¿no? Tengo pegado ahí cuando era ministra solo, pero diputada, ¿cómo es trabajar con estas bancadas tan extremas, los republicanos en particular, que en realidad es complejo muchas veces por los planteamientos que ellos entregan? De hecho, ahora mismo hay una preocupación ingente en la población trans, porque el diputado Burrito Coechea quiere presentar un proyecto que Qué impida horror. que las deportistas transgénero participen en competiciones de alto rendimiento contra deportistas de un sexo biológico distinto, que es una cuestión que hasta está normada ya por el Comité Olímpico. Entonces, son desafíos como a los tiempos y a la razón. Entonces, ¿cómo se lidia en particular con ese tipo de pensamiento? Bueno, la verdad es que no es fácil, es una bancada que no es pequeña, son bastante, en general diríamos, de un discurso muy agresivo, no todos, porque también no me gusta generalizar, en forma individual son personas muy agradables, en fin, pero cuando es el grupo y cuando se discuten, mira, estemos hablando de lo que estemos hablando, del agua, de los derechos, qué sé yo, al litio, a lo que sea. Lo que estemos hablando,
al final de su discurso es un mensaje así anticomunista, religioso prácticamente. ¿Ah? Claro. Todos los que estamos para el lado de acá Fundamentalista, somos claro. comunistas, o Anticomunista sea, confesional. Claro. todos somos comunistas, todos somos pro-rusos, pro-cubanos, pro-chavistas, todos estamos en una pelota así, pero donde todo es malo y siempre en forma muy, muy, muy agresiva, porque uno puede hablar contra las ideas de otros y eso es normal, pero la agresión con que se hace es fuerte. Sí. Y son los únicos, porque te diría yo que hasta los más ultrones, como se dice, para el lado de la izquierda, ninguno es agresivo en general. Yo puede que vengo llegando, así que tampoco tengo una experiencia tan grande, pero en general diría que se tratan de hacer discursos con un sustento, ya sea de un marco conceptual de derechos, de derechos de historia, en fin, de justicia social, pero no es un lenguaje agresivo. Por Claro. ejemplo, ayer o anteayer, ya se me olvidó, querían que le hiciéramos un minuto de silencio porque se había Ah, sí, muerto, pues porque era Jaime el Guzmán, ¿no? aniversario de la muerte de Jaime Guzmán. Claro. Entonces, bueno, yo pensé, no lo dije, porque además todos hablan, pero yo dije, bueno, si tuviéramos que hacer un minuto de silencio por cada muerto de la dictadura, no podríamos hablar nunca. Tendríamos que estar siempre en silencio. Entonces, son temas que uno le dan, bueno, por supuesto que no hicimos el minuto de silencio. Qué bueno. En cambio, sí hicimos un minuto de silencio por Leonel Sánchez. Ah, ya. Ah, Bueno, mire. un chileno transversal, de los Pero mejores es que él es futbolistas de la historia. Sí, transversal, pues claro. lógico. Sí, pues, Sí. o sea, una Lógico, leyenda del él se fútbol lo chileno. merece. Ay, ay, ay. Oiga, me Claro. están diciendo que van a multar a la diputada si sigue con Ah, ya, nosotros. no, Así por que, favor, no. por favor, No queremos que la Tengo multen. que, le mando. oye, tengo que ir a votar porque hoy día además se vota cuáles van a ser las dos personas que elige la Cámara de Diputados para el Tribunal Constitucional. Ah, qué importante. Muy bueno. Elia Sí, pues, Molina, no es menor. diputada por el Distrito 10, ex ministra de Salud. Siempre un agrado Chao. conversar. Un abrazo muy grande. Gracias, chao. Nos vemos. Chao, Un chao. abrazo a todos ustedes, Démosle cuídense ese harto, ministro. ¿ah? Chao, Gracias. diputada. Evitan Chao, el cuídese. riesgo.